Señor, mi buen Dios, fiel pastor. Puntos en lo que debemos de hacer para que seamos salvos. Y si algún punto de estos no lo hacemos, está en riesgo nuestra salvación. Ustedes, hermanos, hoy van a ser bautizados, los que van a ser bautizados, y si ustedes siguen estos 3 puntos, ustedes tienen garantizada su salvación. Tenemos garantizada la salvación, pero si en alguna de estas 3 áreas nosotros no la estamos cumpliendo o viviendo, entonces está en duda nuestra salvación. Está en duda que nosotros seamos levantados si el Señor viniere, o que seamos transformados si nosotros muriéramos entonces en la venida del Señor Jesucristo. Entonces es importante que esto lo sepan ustedes, porque hoy van a dar un paso hacia su salvación, un paso importantísimo en su vida. Y el pasaje dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo sea salvo por él. En Mateo 1:21 nos dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de Dios, hermanos, para con nosotros, salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos somos pecadores, hermanos? Amén. Yo creo que todos somos pecadores, hermanos, y estamos esforzándonos por agradarle a Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros ser liberados? ¿Por qué necesitamos nosotros ser libres del pecado? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos todas las bendiciones de parte de Dios para nosotros. Pero desde que Adán y Eva, hermano, ellos desobedecieron, el pecado vino sobre nosotros. La maldición vino sobre toda la humanidad. Y ahora es necesario que cada hombre vuelva al arrepentimiento, venga al arrepentimiento y sea salvo, hermano, por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Que seamos salvos por medio del bautismo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros ser salvos del pecado, hermanos, porque según 1 de Juan 3:4 es la infracción de la ley y nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios, hermanos. Y por eso es que nosotros necesitamos obedecer a la palabra de Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, a veces este pasaje ha sido utilizado por muchas personas, hermanos, para decir que podemos alcanzar la salvación solo con aceptar a Jesucristo. Muchos dicen que solamente con aceptar a Jesucristo usted puede ser salvo, y no es así. Claro que tienes que creer, claro que tienes que creer en Jesús y creer en Él, pero no es suficiente solamente el creer. Hay otros pasos también que nosotros debemos de seguir, hermanos. Pero, hermanos, uno de los pasos, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, el primero es el arrepentimiento y el bautismo. Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, hermanos, la fe como el bautismo son requisitos para obtener la salvación. No solamente la fe, sino también el bautismo, hermanos. Es importante que nosotros, hermanos, nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Es importante que nosotros también creamos en nuestro Señor Jesucristo. Una de las escrituras más importantes y a menudo ignoradas, hermanos, para comprender el camino a la salvación es Hechos 2:37 y 38. El contexto de este pasaje, hermano, es el sermón, hermanos, que Pedro les trajo a los corazones de los judíos.
Si usted se fija, el contexto de este pasaje de Hechos 2:38 es cuando Pedro les predica a los judíos de lo que habían hecho. Y al final, hermanos, en estos versículos la palabra de Dios nos dice, hermanos, que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Pedro les predica este sermón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí hay dos cosas bien importantes, hermanos, que nosotros debemos de cuidar. Y una es el arrepentimiento. Lo que Pedro les dice, la primera cosa que les dice es: arrepiéntanse. Como que es una orden, hermano, que Pedro nos está diciendo. Es una orden directa: arrepentíos. Arrepentíos, hermanos. ¿Y saben qué? Dios nos da oportunidades para que nosotros nos arrepintamos. Dios nos da muchas oportunidades para que nosotros volvamos a arrepentir, para que nosotros nos arrepintamos. Oportunidad tras oportunidad Él nos está dando, hermanos, para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Eso lo voy a predicar en la tarde, de la oportunidad que Dios nos da de arrepentimiento. Pero, hermanos, las oportunidades están. Pedro nos dice en este verso: arrepentíos y bautícese. Hermano, como vemos, hermanos, la orden es directa de arrepentirnos. Significa alejarse del pecado. Arrepentimiento es alejarnos del pecado, hermanos. Es dejar el pecado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces nos bautizamos y queremos seguir andando en el pecado? Queremos seguir viviendo en el pecado, hermanos. Si ustedes quieren ser, hermanos, salvos, si ustedes quieren recibir la vida eterna, desde este momento que ustedes sean bautizados, tienen que alejarse del pecado. Tienen que alejarse de las cosas que no le agradan a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que dejar todo eso, hermanos, y obedecer a Dios, hermanos. Y tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es necesario para ser salvo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si nosotros no hay arrepentimiento en nuestra decisión al bautismo, si nosotros no hay arrepentimiento de que hemos ofendido a Dios, arrepentimiento es arrepentirnos de haber ofendido a Dios, de haberle fallado a Dios. Y si nosotros no hay un arrepentimiento en nosotros, ¿saben qué va a pasar? La vida de ustedes va a seguir igual. La vida del hombre sigue igual cuando no hay un verdadero arrepentimiento en el hombre, hermanos. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento en el hombre, la vida de la persona sigue igual. Sigue, hermano, batallando. Sigue, a veces hasta piensan: ¿para qué me bauticé? Si estoy batallando. Hermano, la vida del cristiano cuando está arrepentido es una vida nueva, hermanos. Es una vida diferente. Es una vida de gozo, una vida de victoria. ¿Por qué? Porque ha decidido dejar al mundo. Aleluya. Ha decidido dejar el pecado, hermano, atrás. Tiene que haber arrepentimiento. Si no, ¿saben qué va a haber? Solamente un chapuzón ahí. Solamente un remojo. Eso es lo que pasa cuando una persona no está arrepentida. Eso es lo que pasa cuando y empieza a vivir una vida de quizás a veces hasta de doble vida. ¿Por qué? Porque quiere hacer una cosa aquí y quiere hacer otra cosa allá afuera. Quiere vivir como los cristianos, pero también quiere vivir como los de afuera. Y no se trata de eso, se trata de que vivamos una vida aquí y afuera de la misma manera, hermanos. De eso se trata, hermano, la vida en Cristo. Pero tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Cuando en una persona hay arrepentimiento, ¿saben qué sigue? Viene el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Viene el Espíritu Santo. Viene, hermano, los dones al Hijo de Dios. Viene, hermano, el don de predicar, de sanar, de evangelizar, de tantas cosas que Dios nos da. Cuando alguien, hermano, está arrepentido, viene la gracia de Dios a la vida del hombre. Viene la gracia de Dios a la vida de la mujer. La gente te ve afuera. Oye, te veo diferente. Te ve allá donde andabas antes. Te veo diferente. Eres alguien diferente. Claro, porque ahora eres un hijo de Dios, nacido de nuevo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro les dice esto, hermanos, ¿cómo reaccionó la multitud? ¿Cómo reacciona la gente? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Pedro les predica, les dice que habían hecho mal. Ellos reconocen que ellos habían crucificado a Jesucristo. Reconocieron que ellos fueron los que lo cambiaron, hermanos, por Barrabás. Ellos reconocieron cuando le dijeron a Pedro, cuando les predica y ellos entienden el mensaje. Hermanos, había un arrepentimiento dentro de ellos de lo que habían hecho. Entonces se arrepintieron de lo que hicieron y después le dicen, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Gloria a Dios, hermanos. Amén. El bautismo, como el arrepentimiento, hermanos, es indispensable para que usted pueda, hermano, obtener su salvación. Así como lo fueron para quienes escucharon a Cristo, hermanos, a los que escucharon a Pablo, a los que escucharon a Pedro en ese sermón, así como lo está haciendo, hermano, como lo hicieron todos aquellos hombres. Ahora es importante también para nosotros que nosotros procedamos al arrepentimiento y procedamos al bautismo, como lo van a hacer algunos de ustedes. Hermanos, Dios nos ama tanto que es paciente con nosotros en nuestra ignorancia. Dios es paciente para con nosotros en nuestra ignorancia, pero cuando ya entendemos lo que Él espera de nosotros, Dios quiere que le obedezcamos, hermano. Llega el momento en que tú abres los ojos, de que tú entiendes lo que tienes que hacer, hermano, y Él entonces, Dios ya espera de ti que tú lo obedezcas, que tú seas un hijo de Dios obediente a Él, aleluya, que seas fiel a su palabra, que obedezcas sus mandamientos. Cuando nosotros no entendemos, Él tiene paciencia para con nosotros. Hay gente que se viene y se bautiza y me habla, hermano, me eché unas cervecitas, hermano. Y ay, voy, hermano, ¿por qué tomó, hermano? Es que trae un problema y mire que... No, hermano, usted ya no debe de tomar. Y Dios tiene paciencia, hermanos, con esa gente. Dios tiene paciencia. ¿Por qué? Porque no saben en su ignorancia, no saben a veces lo que están haciendo, sienten el deseo de entregarse al Señor, sienten el deseo de servir al Señor y lo hacen con todo su corazón, hermanos, y a veces en su ignorancia no saben lo que, y a veces también por culpa de nosotros, porque no les decimos a veces. Entonces, hermanos, pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos arrepentirnos. Pero cuando ya el Señor sabe, cuando usted ha entendido, entonces ahora nos toca a nosotros, hermanos, serle fieles a Dios. Nos toca a nosotros, entonces, hermanos, empezar a dirigir los cultos, empezar a predicar en las células, empezar a hacer la obra, hermanos, que Dios nos ha mandado a hacer. Arrepentimiento y bautismo. Segundo paso, hermanos, es la fe. Si ustedes se arrepienten y se bautizan, miren, el bautismo ya se va a pasar. El arrepentimiento es algo interno, que la iglesia se da cuenta cuando vemos sus acciones. No, ni se arrepintió, decimos. La iglesia se da cuenta, ahorita nos gozamos porque se van a bautizar y porque, hermanos, su nombre va a ser escrito en el libro de la vida, porque todos sus pecados el Señor los va a arrojar a lo profundo de la mar. Nos vamos a gozar por eso, pero ahora el arrepentimiento está en ustedes. Y dice la Biblia que el árbol por su fruto es conocido. ¿Qué fruto van a dar ustedes? ¿Frutos de gloria? ¿Frutos para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O frutos amargos, agrios? ¿Qué tipo de fruto vamos a dar? Eso la iglesia después lo empieza a observar. No, hombre, de verdad se arrepintió, de verdad es un hijo de Dios, mira cómo Dios lo usa, y empieza a rebasar. Los hermanos empiezan a rebasar a los que ya tienen más tiempo bautizados, y Dios lo está usando en la prédica, y Dios lo está usando en la célula. ¿Por qué a él y a mí no? Paz de Cristo, hermanos. Porque a veces somos así medio celosos. Dios empieza a usar a alguien más y como que, ay, ¿por qué a él? Y el pastor ni debería de dejarlo si se acaba de bautizar, dice. Paz de Cristo, hermanos. Pero cuando, hermano, hay arrepentimiento en sus vidas, hermanos, empieza el fruto a dar, empieza el fruto, aleluya, a verse, hermanos. La fe es otro bien importante. Es otro punto bien importante. Cuando Jesucristo comenzó a predicar el evangelio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. En 1 Corintios 15, 1 y 2, apóstol Pablo nos revela algo muy interesante. Os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Es decir, debemos de creer, hermanos, en el mensaje del evangelio por el cual seremos salvos, hermanos. Su fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, hermanos. Su fe, hermanos, tiene que ser fundamentada en la misma palabra de Dios. Usted no se crea todo lo que yo le digo. Usted agarre la palabra de Dios y léala. Léala, escudriñela. Yo cuando predico leo un pasaje, usted apúntelo ahí, enciérrelo y luego en su casa escudriñelo. ¿Es cierto lo que dijo el pastor? Escudriñelo, ¿por qué? Porque su fe está basada en la palabra de Dios. Su fe no está basada en el hombre. Su fe no está basada en una iglesia. Su fe no está basada en un predicador. Su fe no está basada, hermano, en nada terrenal. Su fe debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que mi hermano predica? ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que la iglesia practica? ¿Es cierto lo que ellos dicen? Gloria a Dios. Todo hombre debe estar basado en la palabra de Dios. En cualquier iglesia que vaya, en cualquier iglesia que esté, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, hermano. La doctrina que nosotros profesamos, la doctrina que nosotros predicamos debe estar basada en la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios dice que debes ser bautizado, tú debes de ser bautizado. Gloria a Dios. Y punto. Amén. Y dice también en qué nombre debe ser bautizada. Amén. La persona. Nunca dice, nunca muestra la palabra de Dios un mensaje, un verso que diga que el hombre debe ser bautizado o que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo menciona. Esa fue la orden que Jesús les dio a los discípulos. Vayan y hagan. Y dice, y bautícenos en el nombre. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que el hombre pueda ser salvo. No lo hay. La fe de ustedes, hermanos, debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes lean la palabra. Lean la palabra, escudriñenla, léanla, póngansela, hermanos, grábensela. Y ustedes van a hermanos, a ser usados por nuestro Señor. Dios los va a usar, hermanos. Ese mensaje incluye el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, hermanos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y también incluye la profecía de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo a la tierra, hermanos. Son promesas que usted debe agarrarse. ¿Por qué debemos de ser fieles a Dios? Porque un día el Señor va a venir por nosotros. Porque un día el Señor nos va a llevar a reinar por él en la tierra, en el cielo. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena, hermanos, serle fieles a Dios. Amén, amén. Vale la pena, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Arrepentimiento, bautismo, fe. Jesucristo, hermanos, va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Cristo. Jesucristo va a regresar para establecer el reino de Dios, hermanos, en este lugar, hermanos. Este es el mensaje en el cual, hermano, debemos de creer tú y yo. De que el Señor viene, de que el Señor resucitó, de que el Señor un día nos va a levantar a nosotros, hermanos. Y debemos de creer en esto, y esto es lo que debemos de predicar. Le decía a la hermana Alma en la semana: hermana Alma, necesita saber usted por qué se va a bautizar. Necesita saber para cuando le pregunten, usted responda. Porque ¿sabe qué le van a decir? Ya te lavaron el coco. Eso nos dice. Ya le lavaron el coco. No, no me lavaron el coco. La Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere, dice, será condenado. Ustedes tienen que contestar siempre con la palabra de Dios. Cuando ustedes contestan con la palabra de Dios, ustedes están predicando, ustedes están evangelizando, ustedes están haciendo. Aleluya, no le diga, no, es que sentí bonito y me bauticé. No, la Biblia dice así. Así dice la Biblia. Y cuando usted diga eso, hermano, usted va a empezar a ser ganador de almas. Amén. Dice la Biblia que un alma vale más que todo el tesoro del mundo. Hay gente que es ganadora de almas, hermanos. Debemos de creer, debemos de tener fe en que Dios cumple todas sus promesas. Amén, amén. ¿Alguien de ustedes tiene alguna necesidad? ¿Alguien de ustedes tendrá alguna necesidad?
física, emocional, material, de cualquier índole, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú crees a la palabra, hermanos, lo que te pasa en tu vida, tú lo vas a agarrar porque tú lo vas a agarrar como el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te está pasando por algo porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén, amén. Tú tienes que saber eso, tienes que estar seguro de eso, porque nosotros no podemos renegar de Dios, nosotros no podemos renegar de lo que me pasa, no. Si Dios te está pasando por algo, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Gloria a Dios. Tienes que aprender a orar y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Amén, amén. ¿Cuál es el propósito de esta lucha que estoy teniendo? Y yo sé que tienes un propósito y ayúdame. Pero nunca le reproches, nunca le digas, ¿por qué yo? No. Si Dios te ama, Dios nos ama, hermanos. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Debemos de tener fe que Él cumple sus promesas y debemos hacerlo con fe viva. Dice la palabra de Dios, hermanos, la certeza, la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Todos podemos tener una fe como esta. Todos podemos tener una fe como esta, hermanos. Todos podemos. Gloria a Dios. Aleluya. Y necesitamos tener este tipo de fe para honrar y amar a Dios apropiadamente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo podemos ser salvos, hermanos, si tenemos una profunda convicción de la palabra de Dios. Solo podemos ser salvos si tenemos una profunda convicción, una certeza de la palabra de Dios, que sus promesas se van a cumplir en nosotros, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Es un don de Dios, hermanos. Y debemos tener en cuenta, hermanos, lo que nos dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Su vida de hoy en adelante tiene que cambiar, hermanos. Tiene que cambiar. Su vida de ustedes tiene que ser diferente. Arrepentimiento y bautismo, paso número 1. Fe, paso número 2. Y el número 3, debemos vivir agradándole a Dios. Amén. Debemos de vivir agradándole a Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos agradándole a Dios, hermanos? Amén. ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos agradándole a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro proceder, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos agradándole a Dios? Es una responsabilidad de ustedes, hermanos, de que ustedes vivan para agradarle a Dios. Deben esforzarse ustedes para agradarle a Dios. Amén. Si realmente usted quiere ser salvo, hermano, también debemos vivir rectamente, hermano. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. No podemos volver a vivir en el pecado, hermanos. No podemos volver a vivir en el pecado. No debemos de volver a vivir en el pecado. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Debemos de vivir conforme a las leyes de Dios, conforme al camino de Dios, como la Biblia nos lo describe, como la Biblia nos lo dice, hermano. Sus mandamientos deben estar implantados en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, que usted esté fundado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted va a obedecer la palabra de Dios. Cuando usted trata cuando nosotros le decimos algo, si usted no está arrepentido, si usted no tiene el Espíritu Santo y le queremos aconsejar, quizás usted lo tome mal ese consejo. Pero cuando usted lo lee en la palabra de Dios, cuando usted está leyendo y usted quiere agradarle a Dios, la misma palabra lo va a guiar a cómo vivir su vida, qué hacer y qué no hacer. Y eso le va a ayudar para que usted sea un cristiano ferviente, un cristiano sólido, aleluya, agradándole a Dios. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén.
El que persevere hasta el fin, Gloria a Dios. este será salvo. No se trata nomás de comenzar, hermanos. No se trata nomás de comenzar Aleluya. a la carrera, porque hoy ustedes empiezan una carrera. No se trata nomás de comenzar, lo difícil es perseverar hasta el fin. Lo difícil es llegar a la meta. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si queremos nosotros obtener la salvación, debemos de perseverar, hermanos. Es importante que ustedes no dejen de congregarse. Es importante que usted no deje de ir a la célula. Ya me bauticé, ya no voy a ir a la célula. Es importante que usted venga a la oración, que usted ore en su casa, que usted haga, hermano, por su propia cuenta, un esfuerzo, hermano, de perseverar hasta el fin. Aleluya. Que ahora está haciendo mucho calor y no voy a ir a la iglesia. Que ahora está muy frío y no voy a ir a la iglesia. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, nos esforzamos por agradarlo. Amén. Que no tengo raite, usted le habla a un hermano, y si no quiere ese hermano le habla a otro hermano, y si no quiere otro hermano le habla al pastor y le dice: hermano, nadie me quiere dar raite. Y yo voy por usted. Y luego ya me dicen quiénes fueron los que no quisieron darle raite. Porque estamos para servir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me gustaría mucho darle raite a alguien. Si alguien no tiene raite, levantar un poquito más temprano, ir por usted y venir a la iglesia. Me daría gusto. No sería ninguna carga, al contrario. Hermanos, pero pues aquí no hay necesidad de eso, ¿verdad? Casi no hay necesidad, porque todos tenemos hasta 2, 3 carros en la casa. Hermanos, pero necesitamos nosotros vivir agradándole a Dios. Quizás en eso no necesita un esfuerzo, pero hay otras áreas donde usted necesita esforzarse. Necesita usted hacer un esfuerzo para agradar a Dios, hermanos. Dios sabe cuando usted hace un esfuerzo por agradarle. Dios sabe cuando usted hace un esfuerzo, hermano, por servirle a Dios, por ir a la iglesia. A veces usted se siente mal, se siente enfermo, pero yo voy a ir a la iglesia. Yo me voy a esforzar. Amén. Y usted recibe sanidad. Usted recibe, hermano, bendición de parte de Dios. Amén. ¿Sabe cuando usted más batalla para venir a la iglesia? Es cuando Dios quiere bendecirlo. Amén, hermano. Cuando usted más batalla, cuando usted está más cansado para ir a la célula, es cuando Dios tiene una palabra para usted en esa Amén. célula. Cuando Dios tiene una palabra para usted en el culto. Cuando Dios tiene el Espíritu Santo para usted. Amén. Pero es el enemigo que está estorbando. Señor lo reprenda. Amén. El Señor siempre va a querer bendecirte, hermano. El Señor siempre va a querer, hermano, a darte una bendición que tú estás esperando. Una vez estábamos allá en Arizona, el culto del miércoles, siempre era bien poquita gente. Bien poquita. Unos 10, 15, a veces cuando íbamos mucho íbamos 20. Y pues nosotros sí íbamos, y llegamos un miércoles y habíamos poquitos, y llegó un predicador. Y dijimos: es el hermano Zaragoza, dijimos, el hermano Zaragoza. Se me olvida su nombre ahorita. Misael, se me hace que es Misael, no me acuerdo. Era un hermano que Dios lo usaba bastante ahí en Arizona. Y llegó el hermano Zaragoza, Alfonso se me hace. Y yo me acuerdo bien de ese culto porque éramos bien poquitos, y llegó el hermano y dice: hermano, llegó con el pastor, sentí venir a visitarlos. Dice: gloria a Dios, hermano, pásele, nos predica así. Vengo a predicar la palabra, sentí en mi corazón y parar y predicar la palabra. Y llegamos, hermanos, y éramos bien poquitos, hermanos, y ese culto, hermanos, estuvo. El Señor hizo milagros, el Señor nos llenó del Espíritu Santo, una manifestación del poder de Dios. Y dijo, hermano, así siempre pasa, hermano, no se preocupen. Cuando más poquitos hay, es cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, a los que se esfuerzan, a los que hacen, aleluya, un esfuerzo por estar en la casa de Dios. A eso Dios bendice. Me acuerdo que ese día, hermanos, hermanas, se sanaron de enfermedades. Ese día gente recibió el Espíritu Santo, hermanos, por medio de la palabra de Dios, hermanos. Y el hermano ni predicó mucho. Se agarró de un salmo y empezó a decir el salmo de memoria. No me acuerdo si era un salmo, era un capítulo entero bien largo. Y empezó a hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo, y pues todavía ni siquiera acababa. Y la iglesia ya estaba encendida, hermanos. Y nosotros, wow, decimos. Y el domingo que se dieron cuenta los hermanos, híjole, ¿por qué no vinimos, hermano? Era bien difícil de agarrarlo, ese predicador. Bien difícil de agarrarlo, pero él vivía en Arizona y siempre andaba fuera de la ciudad. Y ese día, yo no sé, dice que le puso el Señor pasar por ahí y predicar la palabra. Es bueno que ustedes se esfuercen.
Que cuando usted se esfuerza, cuando usted menos espera, Dios bendice su vida. Amén. Cuando nosotros menos lo esperamos, hermanos, es cuando Dios bendice nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, usted y yo necesitamos seguir cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos ya no necesitan cambiar? ¿Cuántos ya no necesitan del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya no necesitan de las bendiciones de Dios? Todos necesitamos. Yo necesito de las bendiciones de Dios constantemente, hermano, porque Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado con su iglesia. Dios todavía tiene más bendiciones que darnos. La gloria a que Dios. nosotros que pedirle. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que vivir agradándole a Dios, hermanos. Y esa es una tarea de ustedes. Gloria a Dios. Arrepentirse Aleluya. y bautizarse. Fe y vivir agradándole a Dios. Apocalipsis nos dice, hermanos, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que perseverare hasta el fin. Hermano, necesitamos nosotros esforzarnos por perseverar. Hay gente que a veces se la pasa sufriendo. Hay gente que la pasa a veces, vamos a decirlo así, voy a decirlo, llorando. Siempre está llorando sus necesidades, ¿verdad? O sea, no lo digo en mala forma, sino que siempre su necesidad de Dios es esa. Siempre está en ese clamor. Y hermano, la Biblia nos lo dice que el que perseverare. Y yo he visto que este texto incluye a esos que lloramos a veces por nuestras necesidades, que estamos siempre clamándole, porque dice, hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si toda tu vida te la vas a pasar llorando, gloria a Dios por ello. Si toda tu vida te la vas a pasar sufriendo, gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque hay bendición para ello, hermano. Pero tú tienes que perseverar. Tú tienes que perseverar en el sufrimiento, en la alegría, en lo que venga, hermano. Tienes que perseverar. Amén. Amén, amén. Si no perseveramos, hermanos, entonces no podremos llegar a la meta. Tenemos que nosotros vivir según la palabra de Dios. Tenemos que nosotros vivir según la palabra de Dios, hermanos, al igual que el arrepentimiento, el bautismo, la fe, hermano, es un requisito para obtener la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Es un requisito para obtener la salvación. El que no cumpla con alguno de estos no puede ser salvo. Si no hay arrepentimiento, aunque cumpla todo lo demás, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Aunque te hayas bautizado, aunque hayas dicho que tenías fe, aunque hayas tratado de vivir, te digo tratado, porque si no hay arrepentimiento, nunca viviste como Dios quiere que vivas. Y cuando hay arrepentimiento, hermano, mire, con eso se cumple todo. Casi. Sí, yo digo que se cumple todo, porque si hay arrepentimiento, vas al bautismo. Si hay arrepentimiento, tienes fe. Si hay arrepentimiento, automáticamente vives una vida que le agrade a Dios. Amén. Amén, amén. Es importante, hermanos. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy arrepentido? Por mis frutos. Amén. El fruto por su árbol es conocido. Gloria a Dios, amén. Hoy es tu oportunidad. Hoy es, hermano, la oportunidad de tu vida. Amigos que todavía no son bautizados, hermanos, hoy tú puedes obtener esa salvación. Debes tener claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere esto para nosotros. Y como vemos en primera de Pedro 3:9, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios quiere que todos procedamos, hermanos. Si tú todavía estás batallando, en tu vida cristiana, si tú batallas con una área en tu vida, si estás batallando con alguna tentación, si estás batallando con algo, hermanos, examina tu corazón y ve si hay arrepentimiento, ve si estás viviendo conforme a la palabra de Dios, si te esfuerzas por agradar a Dios. Dios desea que cada uno de nosotros se arrepienta y llegue al conocimiento de su verdad.
Eso es lo que Dios espera de nosotros. Gloria Espera a Dios, que nosotros aleluya. creamos y tengamos fe en Él, hermanos. Que tengamos fe en su palabra, en Jesucristo, hermano. Y que seamos bautizados, hermanos. Lo cual simboliza la muerte de nuestro viejo hombre. El bautismo significa la muerte de nuestro viejo hombre. Hoy va a quedar aquí sepultado el viejo Hugo. El viejo Pablo aquí va a quedar bautizado, sepultado. Aquí va a quedar sepultado, hermanos. Y van a ser un nuevo Pablo. Van a ser un nuevo Hugo para honra y gloria de Dios. Una nueva alma. Gloria a Dios. Una nueva hermana Patti, una nueva hermana Diana para honra y gloria de Dios. Hoy Dios quiere, hermano, que tú tomes esa decisión de salvación. Hoy Dios quiere que tú des ese paso. ¿A qué tienes miedo? Es que le voy a fallar. Hermano, Dios va a estar contigo todos los días de tu vida, dice la palabra de Dios. Dios va a estar con nosotros. Amén. Sí, viene la tentación, viene la lucha en nuestra vida, pero para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, para orar unos por otros, hermanos, para acompañarnos unos a otros, hermanos. Tenemos que desenmascarar al enemigo. Amén. Hay veces que estás batallando con algo que solamente tú sabes que estás batallando. Nadie más sabe. Estás batallando con algo que quizás ni tu esposo ni tu esposa saben. Quizás como joven ni tus padres saben con lo que estás batallando. ¿Y sabes qué? El enemigo se va a seguir aprovechando de eso. Pero cuando tú lo desenmascaras, cuando tú pides ayuda, cuando tú le dices, hermano pastor, ayúdame a orar porque estoy batallando con esto específicamente, entonces ya lo estás desenmascarando al enemigo. Cuando estás a un joven le dices, ayúdame a orar porque estoy batallando con esto. A un amigo o una amiga tuya, a un joven que acércate y dile, ayúdame a orar. Y estás desenmascarando. Entonces el joven va a estar al pendiente de ti, te va a estar cuidando. Hey, no vayas para allá, pues vente para acá. ¿No me dijiste que andabas batallando con eso? Pues ¿para qué vas para allá? Pero si no, pues el otro ni se da cuenta y ahí vas tú otra vez al donde mismo. Es que si nosotros desenmascaramos al enemigo, si ustedes se bautizan hoy y ustedes llegan a su trabajo mañana y le dicen, soy bautizado, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy una nueva persona, si se lo dices así abiertamente, ellos ya no te van a invitar a los lugares que no deben invitarte. Y si te invitan, tú le vas a decir, hey, pues ya soy bautizado, ¿para qué me invitas? Pero si no les dices, te van a decir, hey, vamos allá a donde íbamos. Y como tú no les dijiste, pues, ¿qué excusa le saco? ¿Qué excusa le saco? ¿Cómo que qué excusa le sacas? Dile que eres cristiano. Amén. Dile que eres un hijo de Dios. Y ahí lo contraatacas al enemigo. Lo estás evidenciando. Amén. Pero si no le dices a nadie que eres cristiano, pues todos van a seguir pensando que eres el mismo bárbaro de siempre. ¿Y qué van a hacer? Pues seguirte invitando. Y si sacas una excusa no te van a creer. No, hombre, este era de los buenos. Y ahora dice que no. Si tú le dices inmediatamente, mamá ya me bauticé, papá ya me bauticé, amigo, y los que son amigos van a seguir cerca de ti, los que no, te van a dejar. Amén, aleluya. Tú vas a ver eso rápidamente. Por eso es importante que tú empieces a evidenciar. Y el enemigo, hermano, lo desarmas. Y luego, hermano, con oración y con fe, aleluya, Dios te da la victoria, hermano. Dios nos da la victoria porque Dios está con nosotros. Él prometió eso y Él lo va a cumplir. Hermano, hermana, si has fallado en alguna de estas áreas, yo te invito a que te esfuerces en reforzarlas, en agradarle a Dios, en vivir una vida que le agrade a Dios. Hermano, si del arrepentimiento, de la oportunidad de arrepentimiento, voy a hablar en la tarde. Esa está buena. Aleluya. Porque Dios nos da muchas oportunidades de arrepentimiento. Amén. Muchas. Y las dejamos pasar nosotros. Como que quiero decirles más, pero no. Vamos a pasar a bautizar a nuestros hermanos. Yo quisiera que hiciéramos una oración, hermanos, por ellos. Una oración para que la decisión que ustedes han tomado sea una decisión firme. Porque nada ni nadie nos puede ya cambiar su manera de pensar. Nosotros no estamos siguiendo, yo no estoy siguiendo al obispo. Yo no estoy siguiendo una organización.
Yo ahorita estoy aquí, mañana quizás esté en otra parte y voy a seguir sirviéndole a Dios de la misma manera. Y ustedes, así debe ser su convicción de ustedes. Que ahorita estemos aquí, mañana si el Señor nos lleva a otra parte, que nuestra convicción siga, donde vayamos, sirviéndole al Señor. Por eso es que hay muchas iglesias apostólicas, hay iglesias para que la gente vaya a la iglesia y le sirva a Dios. Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. No dejaré pasar el día sin darte a ti mi adoración. Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón.